El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que son fracturas o las fracturas. Primero debemos conocer cuál es su concepto. Entonces tenemos que la fractura se dice que son una solución de continuidad del hueso. Acá es importante que tengamos en cuenta que solución en este caso hace referencia a interrupción. Entonces una fractura sería la interrupción de la continuidad del hueso. Ahora vamos a hablar sobre su clasificación. Tenemos que las fracturas se pueden clasificar según su exposición, su localización, según el trazo, según el desplazamiento, según la edad y vamos a tener la clasificación patológica. Entonces vamos a hablar acerca de cada una de estas clasificaciones. Según la exposición, tenemos que una fractura puede ser abierta o cerrada. En cuanto a una fractura abierta, como vemos acá en esta imagen, esta es una fractura que podemos decir que está expuesta, o sea que está comunicada con el exterior. Esto es una emergencia médico-quirúrgica y es importante tener en cuenta que tiene riesgo de infección. En cuanto a una fractura cerrada, esta pues obviamente no está expuesta, no está comunicada con el exterior y podemos darle un poco más de tiempo pues para esperar. Eso quiere decir que, bueno, es importante resaltar que la fractura abierta pues es una emergencia. Según su localización, tenemos que las fracturas pueden ser epifisiarias, diafisiarias y metafisiarias. Bueno, primero que todo es importante saber qué hueso se fracturó. Y luego es importante que recordemos que los huesos largos, por ejemplo, el fémur, que vemos acá en esta imagen, es importante saber que tenemos diáfisis y epífisis. La epífisis son los extremos de un hueso largo, es la zona donde se sitúan las articulaciones, mientras que la diáfisis es la porción central de los huesos largos. Entonces, hay que saber que los huesos largos tienen dos epífisis, una epífisis proximal y una epífisis distal. Y bueno, en cuanto a la diáfisis, esta se divide en tercios. Entonces, por ejemplo, si hay una fractura en el fémur, se dice que hay fractura en el fémur, ya sea derecho o izquierdo. Se dice también que es, por ejemplo, podemos decir que es una fractura en la epífisis proximal o, por ejemplo, que se estaría presentando una fractura de la diáfisis en el tercio medio. Bien, es importante saber que en cuanto a las fracturas epifisiarias, estas pueden ser intraarticulares o extraarticulares. Las intraarticulares se llaman así cuando estaría pues afectada la superficie articular y las extraarticulares en este caso pues no estaría afectada la superficie articular. En cuanto a las fracturas diafisiarias, estas pueden ser estables o inestables. Las estables son aquellas que no tienen tendencia a desplazarse dentro del yeso una vez reducida la fractura. Un ejemplo son las fracturas transversales y poco oblicuas. Y inestables, bueno, son aquellas que pueden ocasionar una perforación de la piel por una punta ósea, es decir, que estaría transformando una fractura cerrada en una fractura expuesta y es importante tener en cuenta que se puede presentar una complicación que es pues la infección. También tenemos que según la extensión pueden ser completas o incompletas. Las completas, estas son cuando el hueso afectado en todo su diámetro pues queda dividido en dos o más fragmentos. Y las incompletas, en este caso pues puede existir una fisura muy leve o un arrugamiento de la cortical ósea. Bien, ahora tenemos la otra clasificación que va a ser según el trazo.
Acá hay que saber que el trazo hace referencia a la forma y a la dirección de la fractura y la dividimos en dos grupos de trazos, o sea, vamos a tener trazos simples y trazos complejos. Los trazos simples, en este grupo tenemos transverso, oblicuo, espiroideo, y en el caso de los trazos complejos tenemos en ala de mariposa y con minutas. En cuanto a los trazos simples, estos están relacionados con traumas de baja energía. Un ejemplo puede ser una caída de propia altura o un accidente doméstico. Y bueno, como mencioné anteriormente, dentro de este grupo tenemos tres trazos, que van a ser transverso, oblicuo y esfiroideo. El transverso es cuando la dirección de la fractura es perpendicular al eje de la diáfisis, que es esta imagen, que sería la imagen A, sería esta. El oblicuo es cuando tiene una dirección que va a ser oblicua de arriba a abajo en relación al eje de la diáfisis, que es acá, este ejemplo lo tenemos en la imagen número B. Y espiroideo, que nos da una idea de que el mecanismo de producción es una torsión, que es este que vemos acá en la imagen número C. Es importante tener en cuenta que estos dos, o sea, el transverso y el oblicuo, nos dicen que el mecanismo fue directo, o sea, aplicado en la zona de la fractura. Y en cuanto al espiroideo, nos dice que el mecanismo fue indirecto, o sea que la fuerza fue aplicada distal al foco de la fractura. Luego tenemos los trazos complejos, que en este grupo tenemos dos, ala de mariposa y con minuta. Estos trazos complejos están relacionados a traumatismos de alta energía. Un ejemplo puede ser una caída de altura o accidentes automovilísticos. En cuanto al trazo complejo que vemos acá en la imagen B, que es el ala de mariposa, se llama así porque este fragmento se lo asemeja a un ala de mariposa. Y bueno, también se dice que es una fractura a tres fragmentos. Ahora, esta imagen, que es la imagen E, sería con minuta. Esto es así cuando hay más de tres fragmentos y bueno, este tipo también se les llama plurifragmentarias. Estos dos, o sea, ala de mariposa y con minuta, son en general traumatismos directos, o sea que la fuerza fue aplicada en la zona de la fractura. La otra clasificación va a ser según el desplazamiento. O sea que las fracturas pueden estar desplazadas o no desplazadas. En cuanto a las no desplazadas, como vemos acá en la imagen de la izquierda, acá tenemos una fractura que puede ser de trazo transversal en la tibia y el peroné, que podemos describir como no desplazada. Ahora, en cuanto a la desplazada, que es esta fractura que vemos acá en la imagen de la derecha, vemos una fractura de trazo oblicuo en la tibia y un trazo angulado en el peroné. Es importante saber que existen distintos tipos de desplazamientos, que son anguladas, desplazadas o acabalgadas. En cuanto a las anguladas, acá hay que saber que la angulación es un tipo de desplazamiento que puede estar angulado hacia adentro o hacia afuera, que eso sería en varo o en valgo, y también, bueno, hacia adelante o hacia atrás, que sería antecurvatum o recurvatum. En cuanto a las desplazadas, esto lo que quiere decir es que la fractura puede estar simplemente desplazada sin angularse.
y bueno, esto puede ser hacia adentro, hacia afuera, hacia adelante y hacia atrás. Y esta es un tipo particular de desplazamiento que es el acaballamiento. Esto es cuando tenemos la superposición de los focos de fractura cuando hay acortamiento del hueso. Esas serían las acabalgadas. Bien, acá tenemos este ejemplo. Acá pues podemos decir que es una fractura, bueno, que según su localización es una fractura del tercio medio de la diáfisis del fémur. Es un trazo transverso perpendicular al eje de la diáfisis y en relación al desplazamiento, bueno, podemos decir que es una fractura que está desplazada y por su desplazamiento es una fractura acabalgada y desplazada medialmente, porque el fragmento que se desplazó siempre es el fragmento distal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que saber que el segmento proximal es el que queda unido al cuerpo, mientras que el segmento distal es el que se desplaza. Bien, ahora tenemos otra clasificación que va a ser según la edad. La edad es importante para diferenciar si se trata de una fractura en un adulto o en un niño. ¿Por qué? Porque los niños hacen fracturas distintas a la de los adultos. Los niños tienen 3 tipos de fracturas que son rodete, tallo verde y desprendimiento epifisiario. En cuanto a las fracturas del niño, hay que tener en cuenta que los huesos de los niños tienen algunas particularidades. O sea, en realidad son dos particularidades. Una es el hecho de que los huesos tienen un periósteo muy grueso y muy resistente. Recordemos que el periósteo es la capa externa del hueso, que es como una vaina que lo recubre. Y la otra particularidad es que los huesos de los niños tienen cartílago de crecimiento. Entonces, estas dos características hacen que tengamos fracturas en tallo verde, en rodete y en desprendimiento epifisiario. Además, es importante saber que los niños curan más rápido y más fácil las fracturas y que por su potencial osteogénico y capacidad de crecimiento pueden corregir deformidades o angulaciones que los adultos no. Y que a veces sucede que algunas deformaciones o angulaciones que en el adulto serían intolerables, en los niños son pues aceptables. Bueno, acá tenemos la fractura en tallo verde. Estas son fracturas donde generalmente no hay un desplazamiento, sino que hay una angulación. Y la mayoría de las veces lo que va a suceder es que una de las corticales se fractura y la otra queda indemne como si se doblara. Como vemos acá en esta imagen, acá tenemos la interrupción de la continuidad de la cortical interna del radio, pero la cortical externa no parece estar interrumpida, sino que está doblada. Esto se produce así porque, bueno, el periósteo está grueso. Y como mencioné anteriormente, o sea, el periósteo es como si fuera un estuche por fuera de ese hueso. Y al ser tan grueso, no permite pues el desplazamiento. Este tipo de fracturas se llama entallo verde o rama verde porque asemejan si nosotros tomáramos una ramita de un árbol que está verde y intentáramos quebrar esa ramita. Y bueno, si intentamos hacer eso, podemos ver que es como que si se quebrara por dentro, pero la corteza verde no se quiebra. Bueno, esta fractura que tenemos en la imagen sería, según su localización, va a ser una fractura en el tercio distal de la diáfisis del radio con una angulación hacia dorsal posterior externo. Bueno, acá tenemos la fractura en rodete. Se llaman en rodete o caña de bambú porque asemejan lo que se ve, o sea, los nudos que tiene una caña.
Se dice en este caso que esto ni siquiera es una solución de continuidad, sino que es como un arrugamiento del hueso. Se observa como si hubiera un ahogamiento en la cortical. Estas generalmente, son fracturas por compresión axial, o sea, desde los dos extremos, y es como que el hueso no llega a fracturarse completamente, sino que resiste y hace como especie de una arruga. Es como si tomáramos una alfombra de los dos extremos y intentáramos acercar esos dos extremos. Entonces lo que va a pasar es que se va a formar como un lomo o una duna. Entonces esta fractura hay que tener en cuenta que es muy difícil de ver y es muy importante la clínica. Luego tenemos las fracturas de desprendimiento epifisiario. Acá hay que tener en cuenta que existen los núcleos de osificación secundarios que tienen que estar alineados con el resto del hueso. Entonces lo que sucede en este caso es que el núcleo de osificación se desplaza y esto puede pasar sin que veamos un trazo de fractura. En este caso, la fuerza lo que hizo fue que pasó por el cartílago de crecimiento y lo desplazó. Y bueno, estas no son fracturas clásicas, sino que son desprendimientos epifisiarios, que quiere decir que se desplazó la epífisis desde el cartílago de crecimiento. Y hay que tener en cuenta que una fractura de estas puede afectar el crecimiento en longitud del hueso. Ahora tenemos la otra clasificación que va a ser la clasificación patológica. Esto tiene que ver con que las fracturas se pueden presentar sobre un hueso sano o sobre un hueso previamente enfermo. Entonces, cuando una fractura se presenta sobre un hueso previamente enfermo, se le llama fractura patológica. Estas generalmente son fracturas que pueden ser espontáneas o por mecanismos de muy baja energía. Y lo que va a suceder acá es que son fracturas que se presentan por mecanismos que lo que va a pasar es que si ese mismo mecanismo afectaría a un hueso normal, el hueso normal pues lo resistiría y no pasaría nada. Y si ese mecanismo afecta al hueso previamente enfermo, provocaría en ese hueso previamente enfermo la interrupción de la continuidad ósea. Por ejemplo, son fracturas patológicas, fracturas que asientan sobre tumores o pseudotumores, sobre un hueso con osteoporosis y sobre enfermedades que producen mayor debilidad ósea, como la osteogénesis imperfecta. Bueno, esto ha sido todo por el video, espero que les haya sido de utilidad. No olviden suscribirse, darle like y compartir.